Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Tu Dios y mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él guarda verdad para siempre. Él guarda su pacto y Él nunca muda lo que salió de su boca. Él es Padre, Él es compasivo, Él es misericordioso, pero a la vez Él suple nuestras necesidades, no solamente temporales, sino sobre todo las espirituales. Él dio mandamiento para salvarte, mandó el Espíritu Santo para preservarte. Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por ti hasta el día de su venida. Nos dejó la palabra y a la vez nos dio el ministerio de la predicación para sustentarte, alimentarte, nutrirte hasta el día de Jesucristo. Y hoy Dios tiene un mensaje para tu vida y yo te invito a que tú lo escuches con el oído del Espíritu. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como te digo siempre, ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, el Espíritu Santo ha tomado como porción de estudio en este día Primera de Timoteo, capítulo 1, los versos 18, 19 y 20, y dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra. Estamos estudiando acerca de la fe por mandato del Señor. Dios, que conoce a su pueblo y que da su alimento a su tiempo, la ración en el tiempo de Él, como el siervo fiel y prudente de Mateo capítulo 24. El Dios que nutre nuestro espíritu, que conoce lo que necesitamos. Le ha parecido bien que estudiemos en estos días acerca de la fe. Especialmente hay una inquietud del espíritu en la palabra del Señor cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Dios ha tomado ese texto, diríamos como rema, para nosotros en estos días. Digo rema porque es una palabra iluminada, es una palabra que el Señor ha tomado del logos, de la palabra escrita, para por el Espíritu Santo traer a la memoria de nosotros como congregación para advertirnos en cuanto a estos días. Sabemos que la incredulidad ha reinado siempre en la tierra, pero el Señor anuncia que en los últimos días va a haber carencia de fe. Así que hay operaciones del mundo del infierno. El diablo quiere robar la fe de los hombres en Dios. Espíritus de demonios están saliendo de sus guaridas y están despertando, como dice el Apocalipsis, espíritus a manera de ranas, espíritus asquerosos, están siendo soltados desde el infierno para hacer daño a los hijos de los hombres. Siempre ha sido así, pero el Señor, cuando anunció los días finales, habló de que las cosas iban a ir de mal en peor, que no iban a mejorar.
Hay personas que hablan de cosas muy lindas en cuanto a la escatología, que van a suceder muchas cosas. Hay quienes ven a la iglesia gobernando a las naciones en este tiempo. Yo no creo eso, no lo dice la palabra. La Biblia dice que el próximo reino será el de Cristo. La Biblia dice que el reino de Cristo, como una piedra que viene del cielo, le dará en los pies a la imagen de los reinos humanos. Y se van a hacer pedazos. Va a rodar la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de hierro, o sea, de bronce, y las extremidades de hierro mezclada con barro, como lo vio Daniel en el capítulo 2, cuando la roca le dé a la imagen. Los reinos del mundo dejarán de ser, y se va a cumplir la palabra de Apocalipsis 11:15. Se oyó una voz en el cielo que decía: los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido Jesucristo, el cual reinará por los siglos de los siglos. No hay tal enseñanza como que la iglesia va a reinar aquí en el reino de las naciones. La Biblia dice todo lo contrario. Pablo dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días habrá hombres avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, sin afecto natural, implacables, crueles, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Jesús habló de los últimos días, se habló que el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Jesús habló también que la fe iba a escasear en los últimos días. Jesús habló de que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Jesús habló que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. El lenguaje bíblico en cuanto a los últimos días no es nada agradable. La Biblia habla que el mundo y el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que la Biblia a nosotros los creyentes nos advierte en cuanto a estas cosas. Jesús dijo: cuando vean estas cosas suceder, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor nos dijo: lo que le digo a uno se lo digo a todos, velad, velad, velad. Jesús usó ilustraciones de que Él iba a venir como un ladrón. Ningún ladrón avisa cuando viene. Es una metáfora de Jesús. Es una manera de decirnos de algo que conocemos, ilustrar con algo conocido, algo desconocido para nosotros, su segunda venida en gloria y en majestad. Jesús habló de velar, Jesús habló de cuidarnos. Él dijo que nos cuidemos de los afanes de esta vida, de los engaños de la riqueza. Y habla de que nos cuidemos de la embriaguez y de las cosas de esta vida. Comparó estos días con los días de Noé. Así como los hombres estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y todo fue destruido. Esa advertencia dice que Jesús vendrá de repente, que el mundo estará en sus asuntos, porque dice que los hombres se casaban. No es malo casarse, y se daban en casamiento, bebían y comían. En otras palabras, satisfacían las necesidades diarias, hacían lo que siempre se hace, pero no sabían lo que venía sobre ellos. Y abruptamente, en el día de Dios, cuando el reloj del cielo dio la hora, ese día Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia en el arca. Y él entró con su familia, y vino el diluvio y todos perecieron. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús. También comparó los días de su venida con los el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Y yo veo también lo que está sucediendo. El espíritu de Sodoma y Gomorra se ha levantado hoy. Espíritu de inmoralidad. Los fundamentos morales enseñados por la palabra de Dios están siendo ignorados por los hombres. Hay un espíritu en contra de Dios, en contra del orden, en contra de lo que es ley y gobierno de Dios. Y esto está reinando en el mundo. Hay un espíritu de incredulidad. Y algo, los hombres se sienten con licencia en este tiempo para pecar.
hay un intento que no es nada oculto, de que hay un grupo de personas en la tierra que están interesados en que se promulguen leyes en contra de la moral, diremos así, judeo-cristiana, como llaman muchos a lo que practicamos de acuerdo a la palabra del Señor. Nunca como en estos días, unos cuantos quieren imponer su voluntad a muchos. Y eso lo estamos mirando todos los días. Yo no sé, escuché una noticia así, en California, ya en California, creo que hace la semana pasada, el estado de California acordó que los baños de los niños en las escuelas sean comunes. O sea, puede entrar un niño en el baño de las hembras de los niños como quiera. Y esto es para no discriminar a los homosexuales. Un grupo de personas, imagínese usted que lo que va a suceder ahora cuando un niño y una niña tengan que entrar a un baño de otro sexo. Fíjense lo corrompida que está la humanidad. Fíjense cómo el derecho de 2 o 3, porque estos individuos, mis hermanos, saben cómo hacer la política y cómo convencer. Mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia de California? Que ve que todo se deteriora, que todo se daña, que hay un atentado, mis hermanos, contra todo lo que es moral. Y eso solamente ocurre en un lugar y ya comienza en todos los lugares. Es lo mismo con los matrimonios mixtos entre homosexuales. Es lo mismo. La iglesia no está en contra de los homosexuales, sino en contra de la conducta homosexual, porque está en contra de Dios. Pero la iglesia duerme. Por eso Dios en estos días, mis hermanos, nos está alertando acerca de esto. Si ustedes me conocen a mí como predicador, saben que estos no son los temas preferidos míos. Yo tengo 22 años con ustedes en el Amanecer de la Esperanza. Vengo de una iglesia que era muy escatológica, así que debió estar en mí siempre predicar escatología, pero no, yo no soy muy dado, ese no es mi mensaje. Pero Dios siempre me dijo a mí que cuando su venida esté cerca, los profetas lo van a saber, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Una vez sucede una ilustración que me viene por el Espíritu. Los científicos dicen que algunos insectos pueden percibir cuando se aproxima un terremoto. Creo que entre ellos están las cucarachas. Las cucarachas perciben cuando un terremoto se acerca. Alguna intuición tienen ellos que saben que va a haber una catástrofe. Pablo decía a los hermanos tesalonicenses: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la venida del Señor. La iglesia no tiene que ignorar. Es cierto que vendrá como ladrón en la noche. Es cierto que vendrá como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Pero mis hermanos, así como cuando Jesús vino, lo supieron los pastores, lo supieron los magos, y lo supieron los 2 viejitos en el templo. Así como cuando Elías se iba al cielo, que Eliseo pensaba que solamente él lo sabía. Y cuando iba a cada ciudad, los hijos de los profetas le decían: ¿tú sabes que hoy se llevan a tu Señor? Y él dijo: yo también lo sé. Así va a ser también. Y yo siento en mi espíritu hay una alarma de que los acontecimientos finales serán rápidos, de que viene un tiempo por ahí para la tierra. Y creo que por eso nos está hablando de la fe. Creo yo, percibo yo, porque yo no quiero y me está obligando. Amén. Claro, yo soy un siervo de Jesucristo y tengo que obedecer. Amén. Tengo que obedecer. Y digo así porque no es mi convicción, pero es la de Dios. Así que mis hermanos, seamos sabios, seamos sobrios,
digamos: Señor, tú eres bueno, nos está alertando, no vamos a dejar que suene la alarma y nos vamos a quedar así como que no pasa nada. No somos negligentes, tenemos el Espíritu Santo, sabemos que somos peregrinos en la tierra, sabemos que nuestro tiempo en la tierra es un tiempo limitado, no estaremos aquí siempre. El Señor viene por nosotros, hay una boda que está pendiente. El esposo, como era la costumbre hebrea, se fue a la casa del padre a preparar lugar para la esposa. Lo dijo: yo me iré y prepararé lugar para vosotros. Si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez, me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Así que era la costumbre en aquellos días. Primeramente había un acuerdo matrimonial. Y entonces se casaban, como hizo José y María. Y la esposa era la desposada. Así era el acuerdo. Pero no convivían como ahora, que se van de luna de miel una vez, sino que el esposo iba a preparar lugar para la esposa. Y había un amigo del esposo que hacía todos los trámites, las cosas, como dice Juan: yo soy el amigo del esposo. Todo está basado en la costumbre hebrea del matrimonio. El esposo, él se iba, preparaba toda la casa y todo el asunto, y después venía a buscar al esposo. Por eso la parábola de las vírgenes. El esposo dice: viene el esposo, salite a recibirle. Y ahí él, como dice aquí, en el correteo. Y las vírgenes allí se durmieron porque el esposo aparentemente tardaba. Pero él no tarda. Él no tarda. Lo que pasa es que un día, como dice Pedro, para él son 1000 años. Y 1000 años como un día. Han pasado 2 días nada más. Y el tercero volverá a darte vida. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La fe tiene que prevalecer en estos días. La fe tiene que ser guardada. La fe tiene que ser preservada. Hablamos de la certeza de la fe. Hablamos que la fe es seguridad y certeza en la palabra de Dios. La fe no está basada en sueños nuestros, en vanidades nuestras, en aspiraciones nuestras. Está basada en la palabra del Señor. En un así ha dicho Jehová. Si Jehová no ha dicho algo, no tenemos que tener fe en nada que Dios no haya dicho. Nuestra fe está basada en la palabra del Señor. La palabra del Señor es infalible. La palabra del Señor es eterna. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Nunca una palabra de Dios ha caído en el suelo. Nunca se ha dejado de cumplir una palabra del Señor. Dios dijo que mientras permanezcan los cielos y la tierra, así permanecerá su palabra. Y todavía el cielo está ahí. Así que la palabra se va a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga, vendrá el día de Jehová. El día de Jehová es el día señalado por Dios para hacer algo en su propósito. El día de Jehová llegó a Egipto a rescatar a Israel después de más de 400 años. Israel estaba en aflicción, estaba en congoja, estaba en agonía. Como nación estaba siendo humillada, y el Dios de Israel también estaba siendo cuestionado y humillado por los egipcios. Pero un día apareció a Moisés en el monte de Horeb y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido a librarlo. Acordándose de las palabras que dijo a Abraham siglos antes. Le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia estará 400 y más años en Egipto. Dios se acordó de la palabra y después de 4 siglos descendió. Para Israel ya eso no se iba a cumplir, pero Dios no deja de cumplir su palabra. Así que el día de Jehová vino para el faraón, y cuando viene el día de Jehová, el Señor lo que va a hacer lo hace pronto. Él tarda, entre comillas, con respecto al tiempo nuestro, pero cuando viene lo hace todo rápido. Amén.
La redención duró, diríamos, más de 4,000 años. Se esperó la redención. Pero cuando llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Y en 33 años resolvió el problema. Pero lo resolvió un día en la cruz del Calvario, y otro día en una tumba. Y así mismo, como dice una canción, un día nació, un día murió, un día resucitó y un día vendrá. Es un día nada más que necesita. Y la iglesia espera ese día. Y nos estamos preparando para ese día. Y Dios nos insta que debiéramos estar apercibidos, alerta todo el tiempo, como los que construyeron el muro en tiempo de Nehemías, que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada en la mano, con un ojo cerrado y otro abierto, como a la niña que oraba, velad y orad, con un ojo abierto mirando todo lo que está pasando y con el otro cerrado, velando y orando, haciendo las dos cosas, velando y orando. Peregrinamos en este mundo, somos responsables, trabajamos, amén, hacemos todo lo que sucede en este mundo. No como algunos que dicen Cristo viene y no trabajan, Cristo viene y no compran casas. No. En el 1800 tanto, 1800 no me acuerdo la fecha, en Estados Unidos hubo alarma de que Cristo venía. Pasó varias veces en el 1800 tanto. Hubo fenómenos naturales que coincidieron con las predicaciones de algunos. Y la gente lo creyó tanto que se subieron a los techos para esperar que Cristo viniera ese día señalado. Lo creyeron. Pero algo muy interesante, alguien vio que un juez muy conocido en un cierto estado de Estados Unidos iba hacia el tribunal, hacia su trabajo ese día, y alguien le dijo: ¿cómo usted va a ir a trabajar el día que Cristo viene? Porque el que se lo dijo pensaba que era ese día. Y él dijo: yo soy juez y yo quiero que si Cristo viene hoy me encuentre haciendo mi trabajo. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, usted puede seguir trabajando, no deje de trabajar. Siga trabajando, haga lo que tiene que hacer, sea padre, sea hermano, sea tío, sea abuelo, sea lo que sea. Haga su trabajo. Amén. Obre con estas manos en lo natural, pero con las manos espirituales levantadas hacia el cielo. Amén. Haciéndolo de aquí, pero esperándolo de allá. Sabiendo que somos peregrinos acá, pero esperando la venida del Señor. Así tenemos que estar. Cuidado con los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza. Cuidado que no nos llenemos de embriaguez. Dijo Jesús, que no nos embriaguemos con las cosas de esta vida. Que preservemos la fe, como Dios nos ha enseñado. Que guardemos la fe. Dios nos ha comparado la fe con una batalla, la batalla de la fe. Ahora miren ustedes aquí lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, versículo 18, primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Miren qué consejo hermoso de un padre a un hijo. Pablo le dice a Timoteo: hijo Timoteo, guarda el mandamiento. Dios ha hablado, te encargo que tú guardes la palabra que Dios te ha hablado por profecía. Amén. Está la palabra aquí, pero está la palabra revelada a nuestra vida hoy a través de los profetas. Es el propósito de Dios con nuestra vida. Ahí no está hablando tanto de una doctrina, sino de lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y Pablo, cuando ordena a Timoteo, le dice, aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado a través de la imposición de mano por el presbiterio, o sea, por los ancianos de la iglesia. Guarda eso, guarda el depósito, guarda la fe, guarda el mandamiento sin mácula, guarda la palabra profética que se te ha hablado, que la incluye Pablo en el depósito de la fe, la palabra, lo que el Espíritu Santo ha revelado a tu vida. Guárdalo, guárdalo. Milita en esto. Fíjense otra vez hablando en el lenguaje de la guerra. Dice aquí, dice: milites por ellas la buena milicia, dice la última parte del versículo 18. En otras palabras, como un militar, mantén la buena milicia.
Haz una buena milicia como militar. O sea, defendiendo la fe, guardando la fe. Hablamos de eso en un mensaje anterior de cómo militamos. La Biblia presenta la fe como una guerra, y presenta la fe como un arma, y presenta la fe como un escudo, y presenta la fe como la coraza. Muy bien, entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí hay una palabra que desde que Dios me dijo que hablara de la fe no se me ha quitado de la mente. No sé por qué. Yo pensaba que iba a ser quizás el primer mensaje, porque desde el principio esa palabra naufragar en la fe ha estado aquí en el Espíritu. Y yo, cuando esta mañana estaba con el Señor en mi corazón, tratando de sugerirle que haga otra cosa hoy, que cambie de tema, y él persistía en la fe. Y cuando yo decía, bueno, ya que vamos a hablar de la fe, ¿qué tú quieres? Y estaba la palabra naufragar, 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 naufragar. Entiendo que Dios nos quiere decir algo en cuanto a naufragar. Cuando ustedes piensan en naufragar, ¿en qué piensan? En un barco, ¿no? Piensan en un barco. Entonces aquí la fe la está comparando con un barco. ¿Qué es la fe ahora? Una embarcación. El día que usted creyó, usted se embarcó. Amén. Usted fue al puerto de la salvación, o al puerto de Dios, y se embarcó en la nave llamada la fe. Y emprendió un viaje hacia el puerto de la eternidad. Amén. En el puerto La Cruz te aceptó a Jesús por la fe. Y usted se embarcó en el barco. Y ese barco va rumbo a la eternidad. Pero tiene que hacer una travesía muy peligrosa. Y es todo este mundo. Todo este mundo. Y por eso Dios nos habló de cómo están los vientos. Hay momentos que la embarcación va en bonanza, en paz, tranquilidad, todo va muy bien. ¿Cómo está mi hermano? En victoria total. Todo va muy bien. Es como usted va en el avión, todo sereno, tranquilo, soleado, ¿sí? No hay vientos, no hay turbulencia, y algunos van bien, todo muy bien. Pero hay momentos que comienza el panorama a ponerse gris, se oscurece el panorama, y de momento se comienzan a ver luces de los rayos. Y de momento el viento comienza a soplar, la fuerza del viento aumenta. Si no, pregúntenle a Pablo cuando iba camino hacia Roma, ¿qué le pasó a Pablo? A veces vienen vientos llamados Euroclidón, que no es más que un viento que viene del sur. Pero a veces vienen del norte los vientos también, y sacuden la embarcación. Y las sacuden como pasó con el apóstol Pablo cuando iba camino hacia Roma. Recuerdan ustedes qué terrible. Qué narración esa de Lucas. Lucas parece que era un experto en navegación, porque dicen los que conocen que la manera, el lenguaje que usa Lucas en cuanto a la navegación ahí en esa narración es de un experto. Qué tremenda travesía, Pablo. 14 días sin comer nada. Y no porque decidieron ayunar, sino porque sentían las maripositas aquí del miedo. Así de ustedes, que ustedes como están ansiosos no tienen apetito, tienen miedo. En otras palabras, ¿qué hago yo comiendo si me voy a morir? Dice que perdieron la esperanza de salvarse.
Y como perdieron la esperanza de salvarse, dijeron, ¿para qué comer? Yo sé que algunos glotones, no importa que se vayan a morir, comen. La historia cuenta que Luis XVI, que era bien gordo, comía mucho, gastaba millones de dólares en comida todos los años. Yo estuve leyendo cuántos pavos se comían, cuántos animales de todos los tipos. Era increíble lo que se servía a la vez. Y cuando lo condenaron a la guillotina, le dijeron, Su Majestad, le vamos a conceder el último deseo antes de morir. ¿Saben lo que dijo? Que era un plato de chuletas. Eso es serio, eso es historia, serio. O sea, chuletas. Un hombre que le van a cortar la cabeza pide chuletas. Yo no sé si yo tengo ese valor. ...14 días sin comer. Perdieron la esperanza. Es una ilustración de lo natural que nos puede ilustrar a nosotros. ¿Cuántas veces la embarcación de la fe ahí sacuden los vientos? A veces nos sentimos tan fuertes porque todo va tranquilo. ¿Y quién no sabe navegar en las aguas quietas? Todos los cristianos cantan cuando las aguas están quietas. Le hacen así al timón del barco, jugando. Y llaman al bebé, ven Luisito, ven, toma el timón, ven. Esto está tan quieto. Cualquiera. Tranquilo el barco. Años a veces tranquilo el barco. Pero la Biblia dice que la fe tiene que ser probada. Como el oro. Y el oro no se prueba con agua, se prueba con fuego. Y es increíble cómo cambiamos cuando la embarcación de la fe es sacudida por los vientos de las pruebas. Porque en la Biblia los vientos hablan de crisis, de conflictos. Así menciona la Biblia. Las aguas en la Biblia es una representación también. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti. La Biblia habla de que las aguas, especialmente cuando están en turbulencia, representan conflictos. Los vientos también, cuando azotan, ilustran lo que son los conflictos. Y la fe también entra en conflicto. Job andaba en una embarcación. Le llamaban la embarcación felicidad, prosperidad. Todo bien, y el hombre feliz. Todo salía bien a Job. Tenía reputación. Era uno de los hombres de más prestigio en el oriente. Pudiente, le sobraban los bienes, honrado y bendecido por Dios. Él, cuando habla de ese tiempo, él llama el tiempo cuando mi lámpara estaba encendida, cuando mi lámpara iluminaba. Dice que pasaban los ancianos y los saludaban, y los jóvenes le hacían reverencia, y todo el mundo, Don Job, Señor Job. Y él le llama a la lámpara el favor de Dios. Cuando mi lámpara alumbraba, cuando el favor de Dios estaba conmigo. Pero no sabía Job que la embarcación iba a caer en un abismo, que iba a atravesar por el medio de un huracán. No lo sabía. No sabía que la embarcación iba a pasar por el medio de un huracán. No lo sabía. Pero como la fe es antigua,
no fue hecha en ese tiempo. No había esos equipos que dicen que va a llover, que viene un huracán. No lo dice. La embarcación de la fe no es como las embarcaciones de ahora, no dice nada. Lo que dice es: confía en Jehová. Él te guiará. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nada más dice eso. Ahí no hay un asunto que sabe cómo va a estar la temperatura, a ver cómo va a estar el viento, dónde vas a azotar. No, ahí no dice nada, no hay nada en el tablero. En el tablero dice: en el día que temo, yo en ti confío. Así dice el tablero de la nave de la fe. No dice nada, no es como ahora que las naves tienen un montón de equipos que anuncian lo que viene. Dios nunca anuncia lo que viene. Y cuando lo anuncia, lo dice en un lenguaje que hay que tener entendimiento, iluminando los ojos del entendimiento. Porque es muy raro que Dios diga lo que viene. Generalmente lo dice, pero en un lenguaje con entendimiento. Jesús habló de la cruz y dice que ellos no entendían de lo que hablaba él. ¿Cuántas veces habló que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que venía a la cruz y no entendieron nada? Por lo menos Pablo sabía lo que le esperaba en Roma, porque Dios se lo dijo, que tribulación le esperaba en Jerusalén. Y Agabo le tomó el cinto a Pablo y le anunció que venían tribulaciones. A veces lo anuncia, a veces no lo anuncia. Generalmente lo dice de cierta manera, pero generalmente nosotros no lo entendemos. Mejor dicho, vamos a coger el asunto. No es que no lo dice, es que nosotros no lo entendemos. Vamos a hacerlo así. Porque Él lo dice, pero como que nosotros no lo entendemos. Estamos tan ocupados, tan concentrados en lo que nos rodea, que cuando vienen los avisos de Dios, las advertencias de Dios, no nos alertamos. Y es increíble lo que sucede cuando nuestra embarcación, la embarcación de la fe, entra en los conflictos, en los vientos. Increíble. Usted ve al Elías que hace descender fuego del cielo. El hombre que se presenta frente a Acab y le dice a Acab, Acab le dice: te he buscado por toda la tierra, tú perturbas a Israel. Dice que el profeta le contesta: el que está perturbando a Israel es tú y tu casa. Así le contestó. Y en vez de rey dar un decreto de muerte para el profeta le dice: reúneme a Israel en el monte Carmelo. Y le da una orden al rey, porque el que tiene la unción de Dios tiene autoridad que es mayor que la autoridad que Dios le da a los hombres. La autoridad profética de Elías era mayor que la autoridad que tenía Acab como rey de Israel. Porque la autoridad de Elías era la autoridad de Dios. Ve, reúneme a Israel en el monte Carmelo. Y fue y reunió a Israel en el monte Carmelo. Y el hombre que por la fe, no solamente andaba en la embarcación de la fe, tenía el timón en la mano ahí. El hombre cerró el cielo a través de la fe. Por 3 años y medio lo cerró. Y volvió y habló, y a través de la fe abrió el cielo. No solamente lo abrió para que cayese lluvia y terminase la sequía y el hambre. A través de la fe oró y Dios mandó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Ese hombre, Elías, hombre de fe y de coraje, cuando la embarcación de él pasó por el túnel de la soledad, porque él dijo: los hijos de Israel te han dejado espíritu de fracaso. Todo Israel te ha dejado. Han matado a los profetas. El único que quedo soy yo. Y procuran matarme. Así que soledad, espíritu de fracaso, que nos viene a nosotros ahí. Cuando la fe pasa por el espíritu de fracaso, te ve todo oscuro.
no hay salida para este dilema, usted comienza a dudar de la palabra de Dios. Eso es lo primero. Especialmente si dura mucho el asunto. Al principio comenzamos reprendiendo. Me imagino que Elías comenzó reprendiendo. Yo reprendo este espíritu de fracaso. Yo reprendo esta soledad en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero todo iba de mal en peor. Y ese hombre que conoció a Dios de cerca, que vio, hermanos, un hombre que vio el cielo abrirse y cerrarse, caer en una depresión que hasta se deseaba la muerte. Yo siempre digo que si hubiera estado un psiquiatra por allí, lo hospitaliza inmediatamente. Sí, porque cuando alguien comienza a desearse la muerte, ya el psiquiatra lo ve como algo crónico. Ya no es una depresión existencial, ya es algo agudo. Hay que hospitalizarlo. Y para el Verbio va. Es el Hospital Psiquiátrico de Nueva York. En mi país le llaman el 28 porque queda en el kilómetro 28. Creo que lo quitaron ya. Es increíble lo que sucede con nosotros cuando nuestra embarcación entra en conflicto por muchos días. Te ve una persona hablando con autoridad, orando como nadie, cantando como un ave preciosa. Y después usted lo ve sumido en una depresión. Usted dice, deseando dejar al Señor, no vale la pena. ¿Para qué ministerio? ¿Para qué esto? Yo dejo todo. Y los psicólogos dicen que cuando un ser humano no se siente equipado para bregar con una situación, entonces busque el escapismo, salir corriendo de la situación, y esto no es conmigo. Pero la fe es espiritual, la fe no es psicológica, la fe es un don de Dios, la fe viene de arriba. A veces Jesús decía, ¿dónde está vuestra fe? ¿Saben ustedes cuando Jesús preguntó dónde está vuestra fe? Cuando la embarcación de los discípulos era sacudida y tiraron todos los enseres y pensaban que ya no había salvación para ellos. Y Jesús roncaba, dormía plácidamente. ¿Y saben ustedes cómo despertaron al maestro? Maestro, despierta, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Oiga cómo le dijeron. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Yo me imagino a Jesús así. ¿Qué pasó? Maestro, no queríamos despertarte. Hemos tirado todos los enseres, hemos luchado contra todo, hemos tratado de salvarnos, pero no hay salvación. Y Jesús tranquilamente les dice, where is your faith? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Porque la fe es cuando yo la necesito y ahora la necesitan y no la tienen. Y no es que no la tienen, es que como que se esconde. ¿Dónde está vuestra fe? Fíjense que no es una casualidad que lo que Jesús demandó en ese momento es la fe. ¿Dónde está vuestra fe? Porque para estos momentos que la necesitamos, cuando el barco va a naufragar, ahí ahora es. Amén. Lo primero que hacemos cuando el barco de la fe está en peligro es tirar todo. Ellos tiraron todos los enseres allí. Tiramos todo. Tiramos el ministerio. ¿Para qué más ministrar? Esto me pesa mucho. ¿Ah? Tiramos la oración. Porque ya estoy cansado de orar y Dios no contesta.
Tiramos la devoción. Yo no puedo cantar en medio de esta tormenta. No me sale la voz, no entono. Lo que me salen son gritos: Señor, sálvame. Como Pedro cuando se ahogaba, ¿no? Es impredecible. Somos impredecibles nosotros. Todo el mundo habla de la fe, grita la fe, predica la fe, celebra la fe, se goza en la fe, hasta que la embarcación pasa por la tormenta. Ahí no sé dónde se mete. Pero aquí hay un consejo, y es que la fe no debe naufragar nunca. Nunca debe naufragar la fe. Nunca. No importa cómo sean los vientos, los conflictos. Yo quiero decirte a ti que la fe no solamente incluye la doctrina y las enseñanzas bíblicas. La fe incluye el pacto de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho acerca de ti. A Timoteo aquí le habla del mandamiento que Dios ha hablado acerca de ti. Incluye el propósito de Dios con su vida. Amén. Lo que Dios te ha dicho a ti. Eso incluye la fe, lo que Dios te ha dicho a ti, lo que Dios tiene para ti desde la fundación del mundo, para lo cual te salvó. Él no solamente dio mandamiento para salvarte, Él dio mandamiento para usarte en su servicio. Él habló de un propósito, Él habló de obras preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Tú debes andar en esas obras. Esas obras no pueden ser tiradas cuando la embarcación de la fe está en peligro. Pero comienzan los pensamientos inmediatamente. Cuando la fe está en conflicto, mis hermanos, nosotros somos al revés. Porque por eso Jesús dijo: ¿dónde está vuestra fe? Yo creo que cuando la fe se necesita siempre, pero se necesita más cuando está en conflicto, ¿o no es así? Más. Hay gente cuando tiene un conflicto, lo primero que decide es no orar. No lee la Biblia. Algunos no vienen a la iglesia. Qué cosa me extraña. Debieran de decir: venir a las 24 horas de oración. ¿Ya que sí? Pero no vienen a la iglesia. Hermanos, porque no me hablen de nada. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué no me pasa? Bueno, a veces los vientos vienen en olas de circunstancias, pero a veces vienen con personas que te producen problemas, ¿o no? La fe probada como quiera, con circunstancias y con personas. Puede ser el esposo, el hijo, el tío, la familia, que sea quien sea. A quien que Dios quiera usar, o el diablo también. Y la pregunta mía es: ¿qué tiene que ver Dios con los seres humanos? Porque tú sigues a Dios, no a los hombres. Entonces tú tienes que ser fiel a Dios, o sea, venga lo que venga y pase lo que pase. ¿O no? ¿No? Amén. Debe ser así. Cuando mi esposa está conmigo, yo estoy con Dios. Pero si la esposa me deja, entonces me aferro más a Dios, porque ahora no tengo a la esposa y necesito más a Dios. ¿O no? Cuando tengo trabajo, estoy con Dios. Pero cuando no tengo, doblemente lo agarro. ¿O no? Porque ahora no tengo trabajo. Necesito 2 veces a Dios. Pero nosotros no. Soltamos la esposa, soltamos el trabajo porque ya no lo tenemos y soltamos a Dios. Y nos quedamos entonces en el aire.
Y ahí que viene el peligro de naufragar en la fe. La palabra naufragar en el original significa cuando se rompe la nave. Literalmente, esa es la palabra. Se rompe la nave. La primera parte es nave y la otra es romper. O sea, en la etimología de la palabra. Nave, romper. Que significa cuando se rompe la nave. ¿Qué es naufragar? Cuando se rompe la nave. Y aquí la nave es la fe. Cuando se rompe, entonces yo me quedo en alta mar. ¡Ah! Como Pedro, Señor, sálvame. Amén. ¿Saben ustedes cómo el Señor salvó a Pedro? ¿Saben ustedes cómo el Señor salvó a Pedro? Cuando se perdió un día, lo levantó y lo llevó a la barca. Lo llevó a la fe de nuevo, donde había seguridad. Cuando tú estás naufragando, el Señor te toma y te lleva caminando sobre las aguas y te lleva a la barca de nuevo. Amén. 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 El Señor quiso hacer un experimento con Pedro. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, si tú caminas sobre las aguas, entonces permite que yo lo haga también. El Señor dijo: ven, tú puedes también, tú tienes fe, yo te la he dado, Pedrito. Y Pedro salió como un campeón para allá. Salió de la nave, de la embarcación de la fe. A ver cómo funciono yo solo sin la nave. Pero la Biblia dice que puso los ojos en las olas. Imagínese a Pedro con toda esa ropa de aquellos días, ¡ah!, ahogándose con la falda. ¡Ah! Señor, sálvame. El Señor de nuevo lo lleva a la barca. No lo lleva a la orilla, lo lleva a la barca. La barca pues es un tipo de la iglesia, un tipo de la fe. Lleva a la barca de nuevo. Cuidado con naufragar. Mis hermanos, yo sé dónde yo voy a anclar aquel día mi embarcación. El Señor me tiene un ancla en el puerto de la eternidad, donde yo voy a anclar mi embarcación para siempre. Tengo 37 años navegando. Ustedes me han oído hablar del diario de Cristóbal Colón. En el diario de Cristóbal Colón escribe: y hubo una avería en la Pinta. Y dice: y seguimos navegando. Y vino un viento del sur y le dio a tal cosa del barco y se dañó de eso y entró agua. Y seguimos navegando. Y después vino tal cosa, pan, y enfermamos y esto y tantos murieron. Pero seguimos navegando. Y es repetitivo, como si fuera un verso repetido. Y seguimos navegando. Y seguimos navegando. Y así está escrito de nuestra fe. Amén. Qué lindo, ¿eh? Y vino el viento y vino tal cosa y la esposa me dejó, pero seguí navegando. Y el hijo se fue al mundo y seguí navegando. Y se levantaron un montón de hermanos contra mí. Seguimos navegando. Y me dañaron el testimonio con calumnias. Y seguimos navegando. Y digo como Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, con tal de que acabe la carrera, acabe con el viaje, hasta que ancle mi barco en el puerto de Dios.
Me enfermé, sigo navegando. Perdí el trabajo, sigo navegando. Me deportaron, sigo navegando. No me dieron la residencia, sigo navegando. Fracasé en el matrimonio, sigo navegando. Me calumniaron, sigo navegando. Tuve conflicto con los hombres, sea quien sea, sigo navegando. Porque mi fe no puede naufragar. Esta nave no se puede romper. No se puede romper. De ninguna manera se puede romper. Así como un estribillo, como el diario de Cristóbal Colón, como un estribillo ahí, que es un verso que se repite al final de cada estrofa. Y seguimos navegando, y seguimos navegando. Pero un día, un loco del barco dijo: ¡tierra! ¡Tierra! Así va a decir la iglesia: ahí viene en la nube del cielo. Este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos en su salvación. Amén. Amén. Hay un día que se va a gritar: míralo, ahí viene. Vive Jehová, que ese día mis ojos lo van a ver. Porque está escrito: en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Espera la iglesia con firmeza en la fe. Agarra bien el timón. Nadie te mueva de la palabra que Dios ha hablado acerca de ti. Me llama la atención, y vuelvo y te lo repito, que aquí no solamente está hablando de doctrina. La palabra que Dios ha hablado por profetas a ti. No hay mudanza, ni para Florida, ni para ningún lugar. El único que puede cambiar la dirección de mi barco es aquel que me dio el barco, que va conmigo y que me dirige a su puerto. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que va a tratar de sacarte de la ruta. Hay circunstancias, hay gente que te va a decir al oído: dale un giro para acá. Y tú vas a decir: yo solamente recibo instrucción del capitán. Solamente del capitán. Solamente a él. Si él me dice muévete, me muevo. Si me dice múdate, me mudo. Pero me lo tiene que decir él. No nadie, él. Solo él. Y para todo es él. Porque él es el Señor de tu vida. Solamente él te mueve. Solamente él sabe dónde te lleva. Él es que sabe dónde te lleva. El que te dijo sal es el que te va a entrar al cielo. El que te dijo sígueme es el que te va a llevar. Oír a cualquiera y desviar el barco es exponerlo a naufragar. Que fue lo que Pablo le dijo a aquellos 200 y más que andaban. Pablo le dijo, cuando estaban ahí en Creta, creo que era, le dijeron: no se muevan de aquí. Pablo habló al capitán y habló al jefe de la guardia. Dijo: no se muevan de aquí. Pero oyeron más al capitán, porque el capitán sabía mucho de navegación.
Pero ahí estaba el ungido de Dios. Ahí estaba el profeta. Ahí estaba el que conocía a Dios. Ahí estaba el que andaba en el propósito de Dios. Y cuando tenían 14 días sin comer y ya perdieron toda esperanza de salvarse, se levantó Pablo en el día 14 o 15 y les dice: varones, no hicieron bien con no escucharme cuando yo les dije que no saliéramos. No hicieron bien. Pero coman pan con toda tranquilidad, porque a mí anoche se me apareció el ángel del Dios a quien yo sirvo y me dijo que me va a entregar a todos los que van aquí adentro. Así que nadie quería y cogió pan. Y todo el mundo a comer. Qué lindo es andar en un barco con un hombre que tiene dirección de Dios. Yo hice un estudio y ese estudio está en uno de los capítulos del libro nuevo. Yo hice una comparación entre dos naves que menciona la Biblia. Y yo te quiero decir las conclusiones de esas dos navegaciones. ¿Recuerdan ustedes? Estamos hablando de Pablo. Pablo dijo, antes de llegar a esa situación que va hacia Roma, dice Pablo: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el Espíritu Santo me ha dicho por todas las ciudades que tribulaciones me esperan. ¿Amén? ¿Amén? Atención aquí. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. La palabra ligarse es atarse. En otra palabra, yo me até al propósito de Dios. Aunque Dios me está diciendo que debo ir a Jerusalén antes de ir a Roma, me lo está diciendo por todas las ciudades, y que me esperan tribulaciones y cárceles, pero yo me até, dice, ligado yo en espíritu. En otras palabras, voluntariamente, yo me ligué, porque Dios me dice que mi ministerio termina en Roma y que es necesario que yo vaya a Roma, aunque tengo que pasar por la tormenta de Jerusalén. Así que yo me até, dice Pablo, yo me até al propósito. Mis hermanos, cuando la nave de la fe va a pasar por una tribulación advertida por Dios, el mejor consejo es atarse a la cuerda del propósito. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Atado yo al espíritu voluntariamente. O sea, me ato al propósito de Dios, aunque Dios me está diciendo que me esperan tribulaciones. Pero debo ir a Roma, porque es el propósito de Dios que yo vaya a Roma. Y mis hermanos, en ese momento los hermanos comenzaron a decir a Pablo que no fuera, porque el profeta Gabo lo tomó por el cinto y le dijo: así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Lo van a encarcelar, lo van a afligir, lo van a azotar en Jerusalén. Y le instaron a que no fuera. Pero Pablo dice: ¿qué hacen ustedes molestándome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí, con tal de que termine el propósito. Mi embarcación debe llegar a Roma. Allá es que yo voy a decir: he acabado la carrera y he guardado la fe. Es allá. Ya Dios me dijo que es allá, pero tengo que pasar por una tormenta en Jerusalén. Y duró 2 años la tormenta. Se lo mandaron a Agripas, se lo mandaron a Félix, y los judíos lo querían matar. Algunos hicieron votos y dijeron: no vamos a comer comida a como 40 personas hasta que matemos a Pablo. ¿Qué no sufrió en esos 2 años en Jerusalén antes de ir a Roma? Y saben ustedes cómo se salvó, porque el Espíritu se le apareció después de los 2 años. Dijo en la cárcel: Pablo, acuérdate lo que te dije, es necesario que vaya a Roma. Entonces Pablo apeló al César.
al Tribunal Supremo. Entonces lo enviaron en esa embarcación. ¿Recuerdan ustedes? Pero él iba en la embarcación atado al propósito. Así que cuando estaba la tormenta, 14 días ahí sin ver la luz del sol, terrible tiempo, ahí estaba Pablo anclado al propósito, encadenado. Hermanos, Pablo no andaba allí con un sombrero mexicano, con caballos. Hermanos, eran con cadenas en las manos y cadenas en los pies. Y cada vez que se movía, pra. Y esas cadenas eran un tipo de que él se había atado al propósito de Dios. Voluntariamente. Encadenado al propósito. Y cada vez que se movía con todo su hierro, casi no podía caminar. Atado yo en espíritu voy a Jerusalén. Ustedes saben la historia. Pero hay otra embarcación en la Biblia que Dios le dijo a un hombre llamado Paloma, llamado Jonás: yo quiero que tú vayas a Nínive, a esa ciudad, y tú le prediques que en 40 días será destruida. Y la paloma preparó sus alas para huir de la presencia de Dios, huir del propósito de Dios. Y se fue al puerto Complacencia, llamado Tarsis, que sí, la palabra Tarsis significa hermosura. Y fue allí a buscar el puerto de hermosura y se embarcó en una embarcación que no era la fe ni el propósito. Y se fue a Tarsis. Tarsis era un lugar de prosperidad donde traía oro. Así que en el puerto de hermosura, Tarsis, se embarcó en la nave Complacencia para irse al puerto Prosperidad, buscando lo mío y no lo que es del Señor. Ahí estaban los dos hombres en dos embarcaciones. Ahora déjame decirte las conclusiones que me dio el Espíritu. Pon atención aquí, que esto va a ser grabado. Atención ahora. Número 1. Jonás se embarcó por su propia decisión en la nave para huir del propósito. A Pablo lo obligaron a embarcarse por causa del propósito. Uno se embarcó corriendo del propósito y otro se ató al propósito y lo pusieron en la embarcación. ¿Usted entendió hasta ahí? Te lo voy a decir otra vez. Jonás se embarcó por su propia decisión en la nave para huir del propósito. A Pablo lo obligaron a embarcarse por causa del propósito, pero iba encadenado, ligado al propósito. Número 2. Jonás iba suelto porque no quiso ligarse al propósito. Pablo viajaba encadenado porque se ató voluntariamente al propósito. ¿Saben cómo iba Jonás durmiendo allá abajo? ¿Sí? Él iba en un crucero. Yo he profetizado tantos años y este es mi primer sabbat. Ahí estaba durmiendo el dormilón. Hasta le dijeron: despierta, dormilón, porque él iba complaciéndose a él mismo. En esa nave no me monto yo. Yo prefiero la otra, venga lo que venga, pero encadenado al propósito y en la embarcación de la fe. Número 3. Pablo embarcó en aquella nave porque estaba ligado al propósito. Jonás viajaba porque se había desligado o desatado del propósito. Número 4. En el caso de Jonás, Dios desató una tormenta para atarlo al propósito. En cuanto a Pablo, el mar y por circunstancias se desató una tormenta
que no logró desatarlo del propósito. Te lo voy a decir otra vez. En el caso de Jonás, Dios desató una tormenta para atarlo al propósito. En otras palabras, dice que Dios preparó un viento que vino a ver si yo loco lo ato al propósito. Pero la tormenta que se desató para Pablo no era para atarlo al propósito, sino porque él estaba atado al propósito. Pero iba en el barco encadenado al propósito. ¿Y qué hizo Dios? Qué terrible cuando Dios tiene que mandarte una tormenta para que tú te ates al propósito. Ese es el 4. El 5. Ambos durmieron en el barco. Pablo hasta tuvo un sueño. Solo que a Jonás lo despertaron los hombres para regañarlo por su indiferencia y apatía ante la adversidad. Le dijeron: despierta, dormilón, ¿no ves que perecemos? Clama a tu Dios. A Pablo lo despertó el ángel para darle un mensaje de ánimo y salvación para él y sus compañeros. Qué diferente cuando te despierta un ángel que cuando te despierta la gente por decirte: tú me dijiste que tú eras profeta. Un profeta indiferente, apático, que duerme cuando sus compañeros están muriendo. Seis. La nave de los que iban hacia Tarsis se salvó porque tiraron a Jonás al mar. En cambio, la gente que viajaba con Pablo a Italia se salvó porque él iba a bordo. La gente que iba a Jonás se salvó porque lo tiraron a él. La gente que iba con Pablo se salvó porque Pablo iba adentro. Ay, mis hermanos, qué bueno ir en el barco con un hombre que anda en propósito. Y ahora yo te digo a ti, como dijo una vez un comunista, líder comunista, que le dijo a los seguidores: si yo avanzo, síganme. Si yo me paro, empújenme. Y si yo retrocedo, mátenme. Y yo te digo lo mismo: mientras yo esté siguiendo a Cristo, sígueme como líder. Mientras tú me veas celando el propósito, sígueme. Mientras yo vea como tú veas celando a Dios su ofrenda, su altar, su propósito, sígueme. El día que tú me veas delirando en otra cosa, escapa por tu vida. Porque a los hombres se les sigue cuando ellos siguen a Dios. Israel le dijo a Josué: si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, te seguiremos. Y el que no te siga, lo acabamos. Y yo hablo a los hermanos del Amanecer de la Esperanza, que se embarcaron en este barco al principio y que cruzaron el desierto y toda la tormenta. Dios no te va a tirar del barco, porque fue que te embarcó en este barco. Trata de salvar los que van en el barco, que van contigo. Dale un aplauso al Señor. Número 7. Dios preparó 5 cosas para ligar a Jonás al propósito. Preparó un viento fuerte, un gran pez que lo tragase,
una calabacera que le diese sombra, un gusano para que le hiriera la calabacera y esta se secara, y 5, un viento recio solano que permitió que el sol hiriera a Jonás de tal manera que éste se deseó la muerte. En cambio, a Pablo, el diablo trató varias cosas para desligarlo del propósito, las cuales fueron inútiles, pues el apóstol se determinó y dijo con firmeza: de ninguna cosa hago caso. No la dejen sola. Cinco cosas preparó Dios a este hombre para llevarlo al propósito, para hacer entender el propósito. En cambio, a Pablo no tuvo, todo lo contrario. A Pablo quisieron evitarle la crisis que venía en la tormenta y dijo: ¿qué hacen ustedes molestándome ahí? Déjenme tranquilo, yo sé lo que viene y no me importa lo que viene. Yo tengo que llegar a Roma. Es el propósito de Dios con mi vida, y para allá voy yo en la embarcación. Ocho. Escuchen ahora. En lo único que se asemejan es que en ambos estaba el poder de salvar las embarcaciones. En lo único que se parece es que en los dos estaba el poder para salvar la embarcación. En el caso de Pablo, se perdió la nave por error del piloto y del patrón, los cuales no escucharon al hombre ligado al propósito, quien tenía instrucción y revelación de cómo evitar pérdidas y salvar la tripulación. Con relación a Jonás, se salvó la nave al lanzar al mar al hombre que no quiso ligar o ligarse al propósito. Pues cuando le preguntaron cómo salvar la embarcación, él respondió con indiferencia. Podían salvar la nave. Uno la salvó cuando lo echaron y otro la salvó porque se quedó adentro. Mis hermanos, que nuestra fe nunca naufrague. Pablo dice a Timoteo: guarda el mandamiento, la palabra que te fue dada, átate a ella, átate a la palabra que Dios dice acerca de ti, la palabra del evangelio, la palabra que nos ha dado Dios. Átate a la palabra en medio de la embarcación y venga lo que venga, como Pablo. Yo quiero decirte que la fe es un medio. La fe no es el fin es Cristo. La gracia a través de la fe es la tubería donde pasa la gracia de la bendición. La gracia es Cristo. Pablo llegó sin la nave, o sea, la nave llegó a la orilla, la nave se destruyó, pero la nave los llevó allá. En otras palabras, cumplió el objetivo la nave. A mí no me importa que la nave mía se destruya cuando yo estoy en la orilla, porque ya yo no la necesito. Porque la fe para salvar. Después que Dios te salve, ¿para qué fe? Ya.
¿Entendemos, amados? Hay otras cosas aquí que no nos da el tiempo para estudiar, pero yo quiero solamente dejártelo sin explicarlo. Escuchen ahora. Voy a leer el texto y dejo la última parte. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, y manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten ustedes, hermanos, acá, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Saben lo que yo aprendo de aquí? Escuchen, hermano, que esta es la conclusión. Toda embarcación tiene un timón. ¿Qué tiene toda embarcación? Un timón. ¿Saben ustedes cuál es el timón de la fe, según Pablo aquí? La buena conciencia. ¿Cuál es el timón? La buena conciencia. No tenemos el tiempo para hablar de la buena conciencia. Yo tenía otras cosas que decir de la buena conciencia, quizás en la próxima. Pero quédate con esto. El timón de la fe es la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? ¿Usted sabe lo que es la conciencia? Esa facultad que Dios le dio al hombre para distinguir entre bien y el mal. Esa alarma que suena cuando usted hace algo malo. Diciéndolo en palabras prácticas, esa es la conciencia. El temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Y la conciencia trabaja con el temor de Dios para aborrecer el mal y amar el bien. Así trabaja la conciencia. La conciencia es el código moral de Dios en la vida tuya, que te dice cuando algo está mal y suena para que tú dejes eso. Cuando alguien tiene buena conciencia, tiene un buen timón para no naufragar en la fe. Y yo me doy cuenta de eso. ¿Saben ustedes cómo se le llama en el lenguaje cristiano? Tener corazón. Cuando alguien tiene corazón, usted lo amonesta, inmediatamente se humilla delante del Señor y el barco y se deja orientar. Y agarra. Si Dios te señala, inmediatamente, sí, Señor, porque tiene buena conciencia. Cuando uno tiene buena conciencia es peligrosísimo. Yo clasifico los cristianos de esa manera: el que teme a Dios y el que no teme a Dios, el que tiene corazón y el que no tiene corazón. Puede ser que sea muy débil, pero si tiene corazón no va a naufragar nada vez, porque tarde o temprano se va a agarrar del timón de la buena conciencia y le va a decir: Señor, ayúdame. ¿Qué significa una buena conciencia? Una conciencia que está sujeta a la palabra, una conciencia que está sujeta al Espíritu, una conciencia que está en armonía con el Espíritu, una conciencia que suena cuando el Espíritu habla, suena, no la apaga cuando suena. Nadie apaga una alarma de fuego cuando está sonando. La gente va a ver a veces el fuego, pero usted no la apaga. El que tiene buena conciencia no la tiene prendida siempre, nunca la apaga. Quiere hacer la voluntad de Dios, sabe, distingue cuando algo es de Dios o no es de Dios. Mis hermanos, tengamos buena conciencia, porque es el timón para que nuestra fe no naufrague nunca. Porque a través de la conciencia que Dios te habla. Oremos a Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú has hecho como tú has querido. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos entendido lo que tú quieres decirnos. Aunque no abundamos mucho en la buena conciencia, tu Espíritu nos puede revelar la importancia de tener corazón para ti, Señor. Por favor, ayúdanos en esto, Padre.
Que nunca haya obstinación ni rebelión en nuestros corazones, ni dureza de corazón. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, que estemos dispuestos siempre, como tú nos hablaste días atrás, de los pecados contra el consejo, no desestimar el consejo, no rebelarnos contra el consejo, apreciar el consejo de tu palabra siempre, Señor, por amor a tu nombre, Padre. A no apagar la alarma cuando el Espíritu nos habla, a tener siempre la alarma encendida. Cuida nuestros corazones, Señor, por amor a tu nombre. Cuida nuestros corazones. Ayúdanos a estar dispuestos a ser exhortados, amonestados todo el tiempo, Dios, por tu palabra, por los medios que tú uses. Abrir siempre el corazón. Henos aquí, cuídanos. Yo levanto ahora mi mano. Levanta tu mano, mi hermano. Yo voy a rogar al Dios eterno que nos llamó a que nos preserve dentro del barco, en la embarcación de la fe y del propósito de Dios, y que preserve, Dios, el timón de la conciencia, para que tenga una manera de instruirnos, para que nos diga: vira a la derecha, vira a la izquierda, ahora haz esto, haz aquello. Porque el Espíritu habla al que, ay Señor, a través de la conciencia, nos habla el corazón. Por favor, que nadie apague la conciencia, que nadie sea rebelde ni contradictor al consejo de tu voluntad. Cuida nuestros corazones, Dios, cuida nuestros corazones. Somos seres humanos. Ya pusimos el ejemplo de Elías, un hombre firme, fuerte, pero que en un momento dado se turbó. ¿Quién no se ha turbado? ¿Quién es suficiente? ¿Quién no necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda. Cuida nuestra embarcación. Cuida, díselo a Dios, cuida mi embarcación. Yo te pido por la mía, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora en abril, 38 años navegando. Tú exiges que seamos buenos marineros. Que todos los que estamos aquí seamos buenos marineros. Que sepamos navegar. Que sepamos usar el timón. Que sepamos seguir instrucción. Que sepamos someternos al capitán Cristo Jesús. Padre, guárdanos de naufragar. Guarda esta palabra. Ahora quizás no sea tan importante, pero mañana puede ser importante esta palabra. Es una medicina preventiva. Nos está hablando de la fe porque se aproxima una tormenta. Oh Jehová, estamos orando por esta nación. Estamos orando por las naciones. Padre, por amor a tu nombre, cuídanos, presérvanos, por amor a ti mismo, por amor a ti mismo, cuida a tu iglesia, rodéanos, por amor a tu nombre, que nadie sea negligente, que nadie sea indiferente y apático como Jonás, que nadie corra de tu palabra, que nadie se vaya a otro puerto, que nadie tome otra nave sino la tuya. Padre, por amor a tu nombre, por favor, sella esta palabra, no la deje terminar, no permita, Señor, que se termine la palabra sin que tú la siembres en nuestros corazones, que sea un recurso del Espíritu Santo para el día malo, en el nombre de Jesús. Yo oro al Señor por ti, mi hermano. No es una casualidad que tú estás ahí. El Espíritu de Dios ha querido. No es una circunstancia cualquiera. No fue nada al azar. No es nada fortuito. Dios ha querido que tú estés ahí y que este mensaje llegue a tiempo, como una medicina preventiva, porque Dios te ama. Él no solamente te salvó, Él prometió capitanearte más allá de la muerte. Y el recurso de Dios para ayudarte es la palabra de Dios que llegó a tiempo. La instrucción de Dios es: toma el timón de la buena conciencia, aférrate a Él y sigue adelante en medio de la tormenta, siguiendo la instrucción del Señor por el Espíritu. Y el Dios fiel que estuvo con los discípulos en la tormenta, Él va a estar contigo también. El que estuvo con Saulo de Tarso también te llevará al puerto con seguridad.
Y así como todos aquellos fueron guardados y ninguno pereció, así va a ser con los hijos de Dios, según la palabra, como termina el Apocalipsis. Y todos los que estaban escritos en el libro entraron a la santa ciudad. Porque Dios es fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.